Bueno, ya le decía y le anticipaba para hablar sobre el asunto de Andrés Roemer. Tenemos en la línea a la Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, Laura Borbolla. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto. Hola, Magda, buena tarde. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Bueno, ya se solicitó a Israel entonces esta colaboración, la detención por reciprocidad internacional, porque no tenemos el tratado de extradición con aquel país. ¿Cuál es la diferencia, Laura? Es correcto. Pues mira, sucede lo siguiente: cuando se tiene un tratado en materia de extradición y asistencia jurídica internacional con un país determinado, con varios países, porque estos tratados pueden ser bilaterales o multilaterales, pues las reglas de operación del intercambio de información, del intercambio probatorio, del idioma en el que se tiene que realizar, etcétera, todo viene, las reglas de operación de una materia como la extradición o la asistencia jurídica internacional, vienen estos instrumentos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando lo hacemos por reciprocidad internacional es apelando a los buenos quehaceres diplomáticos entre un país y el otro, estableciendo las reglas de operación específicas y concretas a cada caso. Entonces, por ejemplo, sí. A ver, tenemos ahorita el caso de Roemer con el gobierno de Israel y tenemos el caso de Tomás Herón con el mismo gobierno de Israel, y no necesariamente los requisitos son los mismos y la resolución de cada caso será el mismo, porque el gobierno de Israel tendrá algunas reglas específicas para el trato, por ejemplo, en el caso de Andrés Roemer, por ser un agresor sexual, distinto a lo mejor por los delitos, por la personalidad, por muchas razones, en el caso de Andrés Roemer con Tomás Herón. Oye, y en alguno de los dos casos, Laura, ¿se puede negar Israel a hacer esta colaboración, estas detenciones? Sí, también puede ocurrir, pero entonces eso se tiene que hacer también de manera justificada por parte del gobierno de Israel, atendiendo justo a la reciprocidad internacional, porque entonces eso implicaría que también México se pudiera negar en su momento a hacer este tipo de operaciones internacionales, de colaboraciones internacionales. La cooperación internacional está basada en la reciprocidad internacional. Y entonces justamente creo que el caso en concreto de las extradiciones solicitadas al gobierno de Israel para que envíen a Andrés Roemer pueden tener un peso específico diferente por el tipo de delito, porque existen víctimas que han estado exponiendo sus casos, no nada más ante la Fiscalía, como ya ocurrió en estos dos casos que obtuvimos las órdenes de detención, y que ya pudimos accionar ante la Fiscalía General de la República el procedimiento internacional de la extradición. Muy bien. Estos a su vez también concretarán a través de la Cancillería. Laura, entonces, se tiene ya información de que Roemer podría estar en Tel Aviv. ¿Qué respuestas ha tenido precisamente las autoridades de Israel o bien de la Interpol, que también lo está buscando para la detención del mismo? Es correcto. Interpol es quien ha estado referenciando que se encuentra en las inmediaciones de Tel Aviv, pero al final de cuentas, pues eso puntualmente le tocará a Interpol en coordinación con las autoridades de la materia, que son la policía israelí, que sería la encargada de ejecutar las órdenes de detención. Pues ya lo tienen ubicado. Si ya lo tienen ubicado, entonces nada más falta, digamos, que se haga el trámite de esta solicitud que hace México o el gobierno de México para que puedan ir por él, entonces. Sí, digo, en términos sencillos y tácticos sí, sin embargo en la operación, bueno, pues se tienen que hacer una serie de cruces de información y verificaciones de las mismas por todas las autoridades correspondientes también del gobierno israelí, es decir, la participación de la policía, la participación de su fiscalía y la participación de las áreas diplomáticas del gobierno de Israel. Oye, posiblemente que tendrán que tener contacto con la embajada de México en Israel. Y contra Roemer, ¿cuántas denuncias hay en este momento y cuáles son los delitos? Sabemos que hay una denuncia por violación, pero también hay algo de lavado de dinero y otras denuncias por abuso, ¿es así? Tenemos en la Fiscalía de Delitos Sexuales la integración de casi una docena de casos
más estas órdenes de aprehensión, que son ya todas las concedidas por las autoridades jurisdiccionales de la Ciudad de México. Una orden de aprehensión fue librada por el delito de violación agravada equiparada y otra es por el delito de violación en agravios de dos personas diversas. Y se está en proceso de integración del resto de las carpetas de investigación, aunado a que están siendo las víctimas acompañadas por sus asesores jurídicos. En su gran mayoría son asesores jurídicos privados los que están acompañando al resto de las víctimas que están sujetas a investigación. Bien. Y el tamizaje de los delitos que estamos integrando es desde el acoso sexual, el abuso sexual y en este caso fueron las violaciones, que son los delitos más graves y de los cuales tenemos las órdenes derivadas de una serie de actuaciones realizadas por peritos en distintas materias y que aportan información objetiva que fue validada por un juez y por eso es que se concedieron las órdenes de aprehensión. Laura, en caso de ser detenido Andrés Roemer allá en Israel y que pueda ser extraditado a nuestro país para que enfrente la justicia, ¿hay suficientes pruebas para vincularlo a proceso? Es correcto, sí. Ya. ¿Y cuál sería la posibilidad de la pena? Bueno, eso está en la cancha justamente del Poder Judicial, pero la penalidad puede llegar a ser superior incluso a los 10 años de prisión. Bien, en cada uno de los casos. Híjole, pues esperemos que pronto haya noticias importantes sobre la localización y detención. Es una verdadera pena dar este tipo de información. Se trata de un ex diplomático y alguien que trabajó, representó a nuestro país en la UNESCO y además fue parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora resulta que hay acusación en contra de él y por supuesto se presume su inocencia hasta comprobar la culpabilidad, pero hay una orden de aprehensión por violación en contra de una mujer por lo menos y bueno, todos estos casos que se están investigando. Laura Borboya, gracias, nos mantenemos en contacto contigo y con la Fiscalía para saber de esto. Gracias, Magda. Un gusto saludarte y estamos pendientes de las órdenes. Gracias, buenas tardes.